El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, bienvenidos a este primer programa del mes, pero está mal que yo diga primer programa del mes. En realidad, primer programa sí de noviembre, pero último programa antes que vayamos a la ciudad feliz, a la ciudad de Mar del Plata, que nos presentamos a competir, y esto como un ejercicio de comunicación, ¿sí? Como lo que siempre hablábamos con Jorge en su momento, de la importancia de la comunicación de los médicos hacia la gente, rescatando la excelencia, pero con un discurso que la gente entienda, que la gente se sienta comprometida, que la gente pueda responder, pueda preguntar y pueda no asustarse cuando se nombra la palabra oncología. Ya no la palabra cáncer, la palabra oncología. Bueno, nos presentamos a mejor programa de temas médicos y a mejor producción integral en el premio El Faro de Oro, que es el premio más antiguo de la televisión por cable en la Argentina. 27 años. El lunes que viene le contamos. ¿No? Bueno, vos sabés que yo... Por ahí sigue acumulando premios, vaya a saber. No, en este sentido... ¿El año que viene? No, yo soy un espectador de esos premios. Ah, ¿cómo? ¿Cómo un espectador? Revelación masculina, dice ahí. Sí, pero yo no soy un hombre de los medios, yo soy un hombre del quirófano, un hombre de las aulas, pero no de los medios. Usted sigue operando. Bueno, sí, pero... Puede ir con un micrófono al quirófano. Bueno. Está bien, vamos a ver qué pasa. Yo muy contento, pase lo que pase, el hecho de estar ahí me hace muy feliz. Bueno, vos sabés que hoy sucedió algo que es muy interesante, que uno de los invitados no puede venir. Y evidentemente tiene una excusa trascendente y me avisó a último momento. Por lo tanto, tenemos a uno de los invitados que sí va a estar con nosotros y yo voy a reemplazar al invitado, o sea que voy a autopreguntarme y responder, ¿sí? Es una manera de estar con ustedes y bueno, cubriendo ¿Y por qué no lo puede cubrir McCormack? Porque McCormack no está. ¿Cómo que no? No, otra vez. Está viajando. Pero ¿por qué no hace un programa de turismo? No, pero está viajando, no, porque el Hospital Alemán hizo una serie de convenios con universidades americanas. Son convenios muy importantes y Lucas fue en representación nuestra. Del hospital. O sea que ni este lunes ni el otro. No, creo que ni este ni el otro. Muy bien. Porque está haciendo nuestra representación. ¿Dónde está? En este momento creo que en Nueva York. Pero creo. Bolivia porque, nunca. No, porque claro, todavía no hicimos el convenio marco con Bolivia. Podríamos perfectamente hacerlo. Bueno, vamos al living. Vamos al living con nuestro invitado especial. Que es la primera vez que viene. Es un invitado joven, como todos nuestros invitados, pero muy bien formado en urología y bueno, es conocedor del tema que vamos a desarrollar hoy. Vos fíjate que el tema que vamos a desarrollar hoy es de los tumores de los genitales externos, tanto del hombre como la mujer. Por supuesto que es un tema delicado y hasta, bueno, hay que tener cierto pudor en su relato. Pero esas infecciones que nosotros hablamos siempre del HPV, es la infección que más afecta al cuello del útero, pero no solo a él. También afecta vagina, vulva, pene, como vimos la vez pasada, mucosa oral, faringe, ano. Es decir, todo es transmisión sexual. Si bien el cuello del útero se lleva la mayoría de los premios en ese sentido, los otros no hay que descuidarlos, porque también son afectados y en su evolución pueden llegar a tener tumores.
Por supuesto que en el tracto genital inferior o los genitales externos no solamente son tumores por HPV, hay otros, aunque no son muy frecuentes, sí son importantes. Bien, pasamos a la mesa con el invitado que, como dijimos, es la primera vez que está en el programa y el tema es la primera vez que lo vamos a tratar, seguramente no la última. Bien, acá estamos. Me gustó eso, que va a ser, Acorma va a ser un programa de turismo. De turismo. Está muy bien. Es de los tres el que tiene Sí, más, sí. más experiencia Más en el exterior. Sí. Bien, va a presentar usted Sí, como sí, McCormack al Lo tenemos invitado. lo tenemos acá a Nicolás Villasante, que es un médico que, como te dije, joven. Él es el jefe de la sección de reconstrucción del servicio de urología del Hospital Alemán. Y bueno, está al tanto de todos los problemas actuales. Es un hombre de conocimientos importantes en el tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes, Jorge. Gracias, Ariel, por la invitación. Gracias, Jorge. Todo muy bien. Bueno, Nicolás, lo primero que te querría preguntar es si en los genitales externos del varón existen tumores o no, porque nunca se habla de ello. Parecería ser que los genitales externos están ocultos, pero eso tendría que ser prehistoria, ¿sí? Porque la palabra vulva parece ser que asusta, la palabra pene asusta, pero eso es muy atrás. A nadie se le hubiera ocurrido en televisión decir menstruación. Claro. ¿Por qué? Porque hoy tenemos que las cosas llamarlas por su nombre. Menopausia. Exacto, por su nombre y cómo son, para que la gente pueda entenderlo realmente, si no lo estamos disfrazando. Contanos un poquitito sobre las posibilidades de un tumor en los genitales externos, digamos así, del varón. Mira, siguiendo el razonamiento que estabas haciendo, es sin duda que sigue siendo quizás algún tema tabú y quizás la consulta a veces se retrasa desgraciadamente por eso, pero yo creo que hoy es una consulta dentro del servicio nuestro de urología muy frecuente, la de las lesiones a nivel genital. La mayor parte de estas lesiones son benignas, pero uno no tiene que perder la oportunidad de hacer un correcto diagnóstico, un buen examen físico. Yo creo que lo que es importante con las lesiones es hacer un seguimiento, porque muchas veces quizás el paciente consulta a una guardia externa, etcétera, de algún centro y donde obviamente no lo maneja un médico especializado, urólogo que tiene conocimiento acerca de la patología genital, y se le da alguna crema de estas que en cualquier lugar se consiguen y no lo citan, no lo citan nuevamente, lo cual ahí obviamente que hay una falla en el sistema porque esas lesiones en la mayor parte de las veces van a ser lesiones benignas, pero evidentemente algunas de ellas o son o pueden evolucionar por ser lesiones premalignas hacia una patología grave y en una zona obviamente donde el diagnóstico precoz es clave. La pregunta que te quería hacer es si en general, no en centros como puede ser el Hospital Alemán u otros centros de un determinado nivel, el urólogo examina minuciosamente los genitales externos, porque el ginecólogo, por supuesto que nosotros lo hacemos rutinariamente, pero a veces vemos pacientes con lesiones importantes y que pasaron desapercibidas a los ojos del médico, porque parecería ser que los genitales externos no son examinados como corresponde. ¿A ustedes qué les sucede? No, es que realmente como nosotros somos, también ustedes saben, los únicos que generalmente hacemos y el examen obviamente de los genitales externos, realmente por lo menos nosotros en el servicio no perdemos la oportunidad de hacer un examen
de los genitales externos, en los gente joven el examen testicular, obviamente en una detección precoz también de un tumor testicular, por ejemplo. Pero yendo a lo que hoy nos trae acá a esta mesa, sin duda nosotros tendemos a hacer un examen completo genital. ¿Quién consulta más? ¿El hombre joven o el hombre de años? Evidentemente son dos consultas diferentes. El hombre, los chicos más jóvenes, evidentemente muchas veces vienen por estas cuestiones de algún tipo de lesión, enfermedades de transmisión sexual, etc. El adulto nosotros lo tenemos ahí visto por el tema del control prostático y también obviamente que a veces consultan por la aparición de alguna lesión. En los pacientes ya mayores hay también un tipo de lesión diferente de lo que nosotros vemos en los más jóvenes, que quizás son lesiones más de transmisión sexual. Quizás en el adulto mayor uno ve más lesiones tipo líquen escleroso, la balanitis erótica obliterante, etcétera, que se ve más en el adulto. El HPV, que es el HPV, como todos sabemos, ya creo que nuestros televidentes lo recontra conocen porque hablamos muchas veces, ¿se manifiesta más en el joven o se manifiesta más en el adulto grande? Mira, los últimos trabajos, porque hay mucha disparidad cuando uno, en la literatura hay mucha disparidad en cuanto a incidencia, etcétera, del HPV, que creo que en ginecología debe pasar más o menos lo mismo. En las últimas revisiones, uno toma obviamente los trabajos más serios que se han hecho, más o menos, hoy en día más o menos el 50% de la población masculina tiene una infección por HPV. Y de esos, el 35% va a tener una infección por los HPV de riesgo oncológico, ¿no? Los serotipos que se asocian a la posibilidad de transformación maligna de ciertas lesiones iniciales. Entonces es una incidencia amplia. La consulta por lo general lo vemos en los chicos jóvenes, porque ahí es donde aparece el contacto inicial y donde quizás aparece en un principio el condiloma viral, o sea, la verruga genital simple, que en algunos casos obviamente esto puede evolucionar hacia lesiones más graves. ¿Hay resistencia en el hombre a hacer este tipo de consulta? Mira, muchas veces yo creo que nosotros de hecho tenemos una conducta en el hospital, que tanto de ginecología como de urología, cuando nosotros detectamos alguna lesión de tipo viral a nivel genital, obviamente que a la pareja obviamente sexual de esa persona le indicamos, le sugerimos la consulta, obviamente de su pareja femenina con el ginecólogo. Y también vemos muchos pacientes masculinos derivados de ginecología, claro. Obviamente, así que eso lo manejamos ahí en coordinación. ¿Cómo podemos explicar ciertas cosas? Vos dijiste que el HPV se manifiesta por lo menos en el hombre en un 50%. Sin embargo, el cáncer peniano es muy infrecuente. Eso nos está hablando de que este HPV tiene un comportamiento tal vez diferente a lo que puede ser el HPV en el cuello del útero de la mujer, en la cual el cáncer de cuello es el cáncer genital más común, especialmente en los lugares donde no hay mucha atención médica. Mira, lo que decís es así, como lo estás refiriendo. Más o menos la incidencia del cáncer de pene en los países europeos y americanos que tienen mejores estadísticas, estamos hablando de 1 cada 100.000 habitantes, o sea, es una incidencia baja. En los países con mayor incidencia, como en Latinoamérica, el país que tiene una incidencia importante es Brasil, que tiene más de 8, 8.3, 8.5. Paraguay también. Paraguay también. Y estamos hablando de 8, 8.5 por cada 100.000 habitantes. O sea, es una incidencia que no es tan importante, pero obviamente en comparación con esos países que tienen mayor desarrollo, la diferencia es notoria. En Argentina, el número es más parecido al de los países, por suerte, con mayor nivel. Pero sin embargo, el HPV tenemos 50%. Sí, pero el cáncer de pene en Argentina, por ejemplo, en los últimos años, en mortalidad, fue más o menos 0,05 pacientes cada 100.000 hombres han muerto por cáncer de pene. Es bajo en comparación. Es muy bajo. Pero no todos los cánceres de pene son producidos por HPV. Eso es así. O sea,
Más o menos la asociación entre el cáncer de pene, que el más frecuente es un tipo de carcinoma, que es el carcinoma escamoso, está asociado a un 30% HPV. O sea, hay un 70% de tumores que no vamos a ver que haya virus en ese tejido que es el que pudo haber hecho la transformación. Luis de Rosario pregunta qué población es la que puede llegar a ser más propenso a tener esta enfermedad. ¿Existen estadísticas de mortalidad de este cáncer? Florencia Saavedra, ¿qué tan común es este tipo de enfermedad? ¿Cuáles son las causas, síntomas que la provocan? Y Moira de Belgrano, ¿qué es el cáncer de cuello uterino? ¿Cómo se puede prevenir? Algunas creo que justo ya las ya he respondido. sí. Con respecto, la pregunta es a qué población es la población de riesgo. Eso es una pregunta interesante. Lo que se ve que está más asociada a esto que estábamos diciendo antes de países con mayor desarrollo, menos tumores de pene, lo que estamos hablando es que obviamente los sectores, las poblaciones con menor desarrollo socioeconómico claro, tienen mayor incidencia de cáncer de mayor pene, riesgo. mayor riesgo. Y lo que vemos es, lo que es muy importante es la fimosis y la circuncisión en todo esto. Ah, mira. Los países que tienen la circuncisión como norma por cuestiones religiosas o por consejo de las sociedades pediátricas, tienen muchísima menor incidencia de cáncer de pene. Esto está de la mano que esas poblaciones también tienen menos riesgos de HPV, además. Y se cree que evidentemente estas cuestiones de sobreinfección que se podrían generar, o sea, la circuncisión mejora obviamente el nivel higiénico y la posibilidad de infecciones a nivel, sobre todo del glande. La pineal. higiene en el pene tiene mucha importancia. Tiene mucha importancia. O sea, en un momento se pensaba que cierta secreción que se generaba podía ser lo que se llama esmegma. Hoy en día lo que se cree más que el factor de riesgo es más la infección y la posibilidad de sobreinfección. O sea, entonces por eso el paciente circuncidado, donde la infección y el contacto entre el glande y el prepucio no se da, entonces no hay como autoinfección de alguna manera. ¿Y cómo se ve el HPV en un varón? Las lesiones asociadas al HPV en el hombre es el condiloma viral típico, que es una verruga de color amarronado, o puede ser más bien. Acá te venía una pregunta de eso, que son las verrugas genitales. Claro, o rosado, etcétera, que tienen características de condiloma benigno. Después hay ciertas... Pero eso son lesiones producidas por el HPV 6 y 11, que generalmente son benignas y que así como vienen se pueden ir o tienen... Pero yo me refería a las lesiones premalignas que puede producir el HPV 16-18, claro, y que producen, bueno, manifestaciones clínicas. Las lesiones premalignas asociadas al HPV es la papilomatosis bowenoide, que también es unas verrugas genitales, generalmente de mayor tamaño, más extendidas, etcétera, como con menor control de alguna manera, porque es un virus más agresivo. Es un virus que son estos virus que son de alto riesgo, de mayor riesgo de transformación maligna. Y otra de las lesiones que está asociada es la enfermedad de Bowen. La enfermedad de Bowen es una lesión que puede tomar diferentes características, pero lo más típico es una lesión húmeda a nivel generalmente del glande, del prepucio, de color eritematoso, o sea, rosado y generalmente húmedo. Y lo que yo siempre le repito a pacientes y a los médicos en formación es una lesión que no cura, o sea, en un tiempo prudencial, es una lesión que nosotros tenemos que biopsiar. Claro. El concepto es eso. Puede tener diferentes características porque a veces no es tan típico, puede generar lesiones de tipo escamosa, puede generar lesiones planas, pero lo importante es la evolución de esto. O sea, no tiene que persistir esa lesión en el tiempo. O sea, si es una lesión benigna, se tiene que ir. Entonces, yo creo que lo importante es eso, es decir, la sospecha de una lesión que no cura, biopsia. Hay que biopsiar. No hay que dudar, no hay que retrasar una biopsia. Es algo sencillo y realmente puede hacer, ahí está la diferencia entre un diagnóstico precoz o no. Y en esto está el seguimiento del paciente. Porque si nosotros le decimos, póngase esta crema y no vuelva más, el paciente puede estar un año poniéndose la crema, que lo vemos en pacientes que llegan al servicio con cremas que se colocan todos los días durante un año y medio, con lesiones que no mejoran. Claro. Entonces uno dice, a ver, acá hubo mala información, hubo mala
enseñanza al paciente del manejo de ese tipo de situaciones. Perfecto. El error es nuestro, es médico, no del paciente. Ignacio de Mercedes, excelente el programa y el tratamiento de los temas. Me recomendaron tomar HDA. ¿Es cancerígeno? Qué pregunta, ¿eh? A ver, Debe tener que ver con No la sé lo que es el sexualidad, ¿no? HDA. Me imagino. No sé lo que es el ¿Es HDA. urológico? Bueno, tendría que aclararnos el Claro, el a ver, amigo, ¿qué- el Claro, televidente. ¿a qué le llama así HDA, no? Está bien. Este, Y Lorena de Caballito, ¿a qué edad se tiene más riesgo de sufrir esta enfermedad? A ver, el contagio claramente es en el inicio de la vida sexual. Esto obviamente de transmisión sexual, entonces va a depender del inicio. Y otra cosa, volviendo atrás que me decía, población de más o menos riesgo, se ve evidentemente que las lesiones mismo benignas como el cáncer de pene se dan más en personas que tienen más parejas sexuales y claro, inicio más pero temprano eso es igual de la vida en sexual. en el hombre que en la mujer. Vos fijate que las descripciones que está haciendo Nicolás suceden exactamente en los genitales externos de la mujer. El HPV en la zona, me estoy autopreguntando porque Sí, sí. en la zona genital de la mujer externa, en la vulva, se manifiesta generalmente por lesiones benignas, que son los condilomas acuminados producidos por el HPV 611, que no tienen una mayor trascendencia, no significa que no tengan poca trascendencia, pero comparado con los otros no. Mientras que el HPV 16-18 produce lesiones más bien planas, blanquecinas, a veces múltiples, a veces únicas, y esto se debe a las diferencias de edad. Cuando nos encontramos en mujeres más jóvenes, las lesiones son más múltiples y esas son generalmente producidas por el HPV. Mientras que en las mujeres pasados los 60 años, generalmente son lesiones, están poco relacionadas con el HPV. Ahora, ese HPV evoluciona hacia el cáncer muy, pero muy pocas veces. Pocas veces. Lo mismo pasa con las lesiones del pene. No así con las lesiones del cuello del útero, donde la diferencia es tremenda. Abismal, sí. Además de estas lesiones, una vez que evolucionan porque no fue al médico, porque no se hizo ver, etcétera, etcétera, pueden empezar a aparecer llaguitas, ulceritas, que no curan, que se extienden, y ya estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de un cáncer de vulva, que también es poco frecuente, pero y tratado en su momento es curable, muy curable, y dejado pasar ya como todos, ya sabemos que no. Y tiene una característica, o mejor dicho, descaracterística. El síntoma es el prurito, pero en la zona genital todo es prurito, no solamente las lesiones por HPV o las lesiones oncológicas. Hay una cosa que se llama vulvitis vestimenti, especialmente las mujeres que usan pantalones, hoy usan todas pantalones. Y entonces ese pantalón muy apretado, que no deja respirar, etcétera, etcétera, aumenta las secreciones y se produce una vulvitis y produce picazón. No tiene nada que ver con lo que estoy hablando. O sea que te das cuenta que con el prurito no arreglamos nada. La única manera de poder diagnosticarlo es que el médico lo observe, lo mire. Y cuando está con alguna duda, porque la imagen no la ve muy bien, con un aumento que es el colposcopio o con una lupa para ver si la lesión tiene trascendencia para ser biopsiada o para no ser biopsiada. Lo mismo pasa con ustedes. Igual. Exactamente igual. Y epidemiológicamente es muy, pero muy poco frecuente. Pero no solamente tenemos lesiones oncológicas producidas por el HPV. Ustedes tampoco tienen solamente por el HPV. Y son lesiones oncológicas que se manifiestan también como úlceras o lesiones exuberantes, que son, nosotros llamamos exofíticas, y que puede ser hasta un melanoma, cuando ya tienen cierto color. Pero a veces no tienen color porque son amelanóticas, sin color. Y todo eso debe ser observado por más infrecuente que sea. Porque en medicina lo importante
no es lo más frecuente ni lo más infrecuente, es lo que vos tenés. Eso que vos tenés, para vos, es lo más importante, no la estadística, ¿sí? Nosotros vemos tumores como puede ser el melanoma. ¿Ustedes también lo ven? A ver, la incidencia de, ya hablando de cáncer de pene, el tumor más frecuente por lejos es el carcinoma escamoso de pene, pero tenemos tumores un poco frecuentes. El melanoma es uno, o sea, uno lo tiene que ver. O sea, el melanoma puede asentar en cualquier lugar de que tenga piel. Entonces, uno, o sea, una lesión, como decías, con sospecha, un nebus sospechoso, uno tiene que verlo. Si tiene alguna duda, ¿y dónde aparece el melanoma? ¿En la parte del glande o en la parte de la piel? Puede aparecer en la piel, en el glande, en el prepucio. O sea, el melanoma tiene una ubicación, está descrito hasta en uretra. Bien, o sea, como te das cuenta, ya tenemos que cerrar, los tumores del tracto genital externo del hombre y de la mujer existen, pero tienen una característica muy importante: se pueden ver. Y son poco frecuentes. Son poco frecuentes, pero se pueden ver. Claro. Entonces la obligación es que los médicos miremos, pero para que los médicos miremos, los pacientes tienen que venir a ser vistos. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Te vamos a volver a invitar, obviamente. Y bueno, a usted lo veo el sábado. La gente nos puede ver mañana o el jueves en las repeticiones de Vivir Más y Mejor, y seguramente si ganamos usted también va a ser el ganador de este premio. Pásela muy bien, que tenga una muy buena semana y gracias nuevamente por permitirnos entrar en su casa. El programa Vivir Más y Mejor ha sido galardonado con los premios Ballenas 2017 en los siguientes rubros: Mejor Programa en Salud, Revelación Periodística Masculina Dr. Jorge Gori, Mención de Honor a Mejor Presentación y Producción Integral.